Ok, buenas tardes chicos. Vamos a ver ahora lo que son medidas de dispersión y de forma para lo que son datos agrupados, o sea, que para tablas. Recuerden que en el video anterior vimos lo que son medidas de dispersión, pero para datos no agrupados, o sea, para un pequeño conjunto de datos. De que estábamos hablando que teníamos una lista del número que varía 5, 7, 8, 10. Entonces ahora lo vamos a ver, pero para una tabla. De hecho, aquí vamos a tener la tabla con la que vamos a manejar nuestro ejemplo. ¿Ok? Bueno, medidas de dispersión ya vimos qué son. Vamos a ver cuáles son las que vamos a ver para datos agrupados, que es el rango, que este se calcula de la misma manera como lo anterior, pero ahorita lo vemos. Tenemos lo que es la desviación de la media, que recuerden que se representa con dm. Y aquí tenemos la fórmula que se va a aplicar ahora para datos agrupados, para una tabla de datos. ¿Ok? Luego otra medida es la varianza, que aquí tenemos lo que es nuestra fórmula, se representa con lo que es con la misma letra igual, s al cuadrado, y aquí tenemos la fórmula, pero para datos agrupados. Tenemos desviación estándar, que tenemos aquí la fórmula es igual a lo que es la desviación estándar para datos no agrupados, pero pues en base, recuerden, a la desviación estándar, necesitamos nuestra varianza, que es la que tenemos aquí. Cuando tengamos esto, podemos sacar este dato de aquí. ¿Ok? Otro tema que vamos a ver son las medidas de forma. ¿Ok? Son dos medidas de forma que vamos a ver. Que para empezar, ¿qué son medidas de forma? Son indicadores que ofrecen información acerca de la manera en que los datos se encuentran contenidos dentro de una distribución. ¿Ok? Que las dos medidas que hay son las dos medidas, es el sesgo y medida de apuntamiento o kurtosis. Vamos a ver primero el sesgo, ¿ok? El sesgo, ¿qué es? Es una medida que indica qué tan simétrico o asimétrico es una distribución, ¿ok? Que de hecho, para poder comprenderlo mejor, necesitamos ver lo que son las gráficas, necesitamos ver el histograma, que ya vimos este tema, que recuerden que el histograma era como la gráfica de barras, pero con la diferencia que las barras pues quedaban juntas, ¿verdad? Que no quedaban separación y aparte la anchura dependía pues de lo ancho de lo que es nuestros límites, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo sabremos si nosotros no queremos hacer lo que es la gráfica y queremos saber si nuestra información es simétrica o asimétrica, tenemos que aplicar lo que es esta fórmula que se llama coeficiente de Fisher. Ahorita vamos a ver cómo se aplica. Bueno, pero ¿qué nos dice esta fórmula? Nos dice si la distribución de nuestros datos es simétrica o asimétrica. ¿Qué se refiere con asimétrica? Que como ven aquí, en la primera, la que dice simétrica, es de que en base a la media, que recuerden que la media es eh, el promedio de nuestros datos, significa que tanto para la izquierda como para la derecha va a tener un número total, un conjunto de datos iguales hacia los dos lados. ¿Cómo vamos a saber si es simétrica? Al momento de aplicar nosotros esta fórmula, si esta fórmula nos da igual a 0, aquí lo tenemos, significa que la distribución es simétrica. O sea, que eso significa que tanto para la izquierda y para la derecha hay el número igual de datos. ¿Cómo sabemos si la simetría va hacia la derecha? ¿Ok? ¿Qué significa hacia la derecha? Que la mayoría de los datos van a rondar hacia el lado derecho de nuestra media. Nosotros sacamos la media y vamos a ver, bueno, los datos tienden estar hacia la derecha. ¿Cómo sabemos? Bueno, cuando hablamos de asimetría a la derecha, significa también asimetría positiva. Hay que saber eso. Entonces, ¿cómo necesitamos saber? Aquí lo tenemos, que si nosotros aplicamos esta fórmula de aquí y el número que nos dé mayor que 0, o sea, que nos dé 0.1, nos dé 0.2, 0.3, 1, 2, 3, 4 y un número que sea mayor que 0 significa que nuestro sesgo es positivo, o sea que la simetría es a la derecha. Esto significa que nuestros datos
tienden a estar hacia la derecha. ¿Y cómo sabríamos que va hacia la izquierda? ¿Qué significa? Que nuestros datos tienden a estar más del lado izquierdo que del lado derecho. La imagen lo muestra, de que pues para acá tenemos más y aquí tenemos menos. ¿Ok? Que esa también sería simetría a la izquierda o negativa. ¿Y cómo sabríamos? Pues de que al momento de que uno aplica esta fórmula, nos dé un número menor que 0, o sea, un número negativo. Por eso se llama sesgo negativo. ¿Ok? Ahorita de cualquier manera lo vamos a ver en un ejemplo, pues para que las bases del concepto lo tengan un poco más claro. ¿Ok? Ok, la otra medida de forma, recuerden que había dos medidas, esta fue el sesgo, la otra es apuntamiento o kurtosis, que mide qué tan achatada es una distribución. La kurtosis indica qué tan conglomerados se encuentran los datos en la zona central de la distribución, o sea, en base a la media, qué tan conglomerados, o sea, qué tan juntos o separados se encuentran nuestros datos. ¿Okay? Y tenemos 3 tipos de apuntamiento o kurtosis, que es lo que estamos viendo. Tenemos lo que es la distribución leptocúrtica, que de hecho aquí lo tenemos con la imagen. Aquí se refiere a lo que es un polígono de frecuencias. Recuerdan condición la gráfica, que era lo que es la línea que se iba uniendo con los puntos de las medias. Ok, entonces nos dice, es una distribución que contiene una gran concentración de datos en la zona central y la forma de su polígono de frecuencias es muy puntiagudo. Aquí lo tenemos en la primera imagen, de que al momento que nosotros hagamos nuestro polígono de frecuencias, quede de esta manera, puntiagudo, hacia arriba. ¿Ok? Tenemos distribución mesocúrtica. Ahorita vamos a ver cómo sabemos si queda así, sin necesidad de hacer la gráfica. La distribución mesocúrtica, esta contiene la concentración de datos mediana en la zona central y la forma de su polígono de frecuencias, y es muy puntiagudo y también es un poco achatado, que aquí lo tenemos, es puntiagudo, pero ya no tanto. O sea, esto queda un poco más ancho que la parte que da la lepocúrtica. Esta queda como que más delgadita y esta queda un poco más ancha. ¿Ok? Y la otra es la distribución platicúrtica, que esta distribución contiene una baja conglomeración de datos en su región central y por lo tanto representa un polígono de frecuencias muy achatado, que es la tercera imagen de aquí, la platicúrtica, que pues los datos están muy distribuidos y no se encuentran como que concentrados en lo que es el promedio que queda en el centro de nuestro polígono de frecuencias, de nuestros datos. Okay, ¿cómo sabemos? En base a esta fórmula. Ahorita la vamos a aplicar. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sabemos si es lepocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica? Aquí lo tenemos. Al momento de nosotros aplicar esta fórmula, si nuestro coeficiente nos da 0, significa que la distribución es mesocúrtica, que es la de en medio de aquí. Si nos da un número mayor que 0, recuerden, un número mayor que 0 sería desde 0.1, significa que es platicúrtica, o sea, la que está más achatada, la que está más chaparrita. Y si el coeficiente que nosotros sacamos con nuestra fórmula nos da un número menor que 0, o sea, negativo, significa que la distribución es leptocúrtica, que ¿cuál es? Es la más puntiaguda. Ok, así es como lo sabríamos. Entonces, pues ya que sabemos más o menos estos datos, vamos a aplicar lo que es nuestro ejemplo en esta tabla. Dice, la siguiente tabla representa el sueldo de 80 empleados de una maquiladora. Y tenemos que calcular la desviación media, la variancia, desviación típica, rango y lo que es el sesgo y el apuntamiento. Nada más que no dice. El sesgo y el apuntamiento. Eso es lo que vamos a calcular en base a esta tabla. Entonces, si para empezar, antes que nada, para poder calcular todas estas cosas,
nuestra tabla de datos tiene que tener lo que es estas columnas. Son columnas que no habíamos visto. Bueno, lo que son estas dos, sí las habíamos visto. Acuérdense que esta es la marca de clase. Esta es la marca de clase. Y esta es la columna para sacar lo que es la media. Estas dos ya las vimos. Lo que son estas de aquí, no. Son columnas que se necesitan agregar a nuestra tabla de datos para poder calcular todo lo mencionado aquí anteriormente. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero cómo se sacan todas esas columnas. Aquí. Pues primero que nada, tenemos aquí nuestra tabla. Vamos a primero a llenarla antes que aplicar todas las fórmulas que vimos. ¿Cómo se saca? Bueno, recuerden, marca de clase es sumar lo que son los intervalos y dividirlo entre 2. ¿Ok? Esta ya vimos cómo se sacaba. Recuerden, el límite inferior más el superior entre 2. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahí, pues es sumar, ¿verdad? 96 más 125 y lo que nos da lo vamos a dividir entre 2. Entonces aquí nos da 110.5. Ok, vamos a hacer uno más. Aquí, ahora con esto, nada más para rapidito. 126 más 155 entre 2. Y aquí nos da 140.5. ¿Ok? Y así nos vamos. ¿Qué sigue? Vamos a sacar la siguiente columna, la de fx, que también ya la vimos, pero vamos a recordarla, que la misma columna nos dice qué es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar f por x, o sea, esta columna por esta columna. Entonces, en este caso vamos a multiplicar 4 por 110, 4 por 110.5 y nos va a dar 442. Ok, vamos a ver la siguiente, una más. Sería frecuencia, que ahora sería 9 por 140.5. Y nos da 1264.5. ¿Ok? Y así nos vamos hacia abajo. Vamos a ir sacando. ¿Ok? Vamos a ver ahora sí una columna nueva. ¿Ok? Que sería esta. Que de hecho ya la aplicamos para lo que es la actividad anterior, donde tenemos que restar lo que es X, que X que es, son nuestras marcas de clase, estas que tenemos aquí. Esto significa restar menos la X testada, que recuerden que la X testada era la media. ¿Qué significa? Que necesitamos sacar la media primero de toda nuestra tabla para poder hacer esta columna de aquí. Ok, entonces aquí la media ya sabemos cómo la sacamos, de hecho yo ya la saqué. Para hacerlo más rápido, 194.8. Esta es la media. Entonces, ¿qué significa? Que para sacar esta columna de aquí, como les vuelvo a repetir, esta de aquí, necesitamos restar lo que es nuestra marca de clase menos esto que sacamos aquí. Ok, entonces vamos a restar 110.5 menos 194.8 y nos va a dar un número negativo que sería menos 84.3. Ok. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente columna. Ahora vamos a agarrar el 140.5 y le vamos a restar otra vez nuestra media. Nos da menos 54.3.
Ok, vámonos a la siguiente columna. La columna que tenemos aquí, que hay que ver, nos dice que hay que multiplicar lo que es la frecuencia por lo que es x menos la x testada, que si ustedes ven aquí, esta es esta de aquí. Ok, entonces significa que los números que nosotros obtuvimos de esta columna, ahora lo vamos a multiplicar por cada una de sus frecuencias. Ok, entonces significa que aquí vamos a multiplicar 84.3 menos 84.3 por 4. Vamos a ver cuánto es. Y nos da menos 337.2. Ok, nos vamos con el siguiente. Ahora sería multiplicar menos 54.3 por el 9, que es su frecuencia que le corresponde. Y nos da 488.7 menos 488.7. Y así nos vamos. ¿Ok? Ahora, vámonos a la siguiente columna, que es esta. Si ven, todas se parecen nada más. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Que ahora nos dice que el x menos la x testada la tenemos que elevar al cuadrado. O sea, esta columna otra vez de aquí, esta columna otra vez que tenemos aquí, ahora la vamos a elevar al cuadrado. Que entonces significa que vamos a multiplicar, aquí se los voy a escribir en chiquito, menos 84.3 al cuadrado, y lo que salga de esa multiplicación hay que multiplicarla por la frecuencia, que en este caso pues sería su 4. Vamos a ver cuánto es. Y nos va a dar, bueno, nos dio 28.425.96. ¿Ok? Vamos a hacer uno más, el de acá igual. Ahora vamos a tomar el menos 54.3 al cuadrado. Recuerden que todo número elevado al cuadrado cuando es negativo se vuelve positivo, por eso nuestra respuesta aquí ya es positiva. ¿Ok? Entonces multiplicamos 54.3 al cuadrado y lo que nos dé hay que multiplicarlo por 9. Y nos da 26.536.41. ¿Ok? Y así nos vamos yendo con cada uno. Vámonos ahora al siguiente, que es muy parecido a este, pero ahora si ustedes ven, hay que elevarlo al cubo. Significa que vamos a volver a agarrar nuestro menos 84.3 menos 84.3, pero ahora este lo vamos a elevar al cubo, y eso hay que multiplicarlo por la frecuencia, que en este caso pues sería el 4. Ahora sacamos el 84.3 al cubo por, de hecho este ya elevándolo al cubo nos va a dar negativo, y ese número negativo lo vamos a multiplicar por el 4 y nos va a dar 2.396.308.4. ¿Okay? Ahora nos vamos con el siguiente, bueno, es menos
menos 2.396.308. ¿Ok? Nos vamos con la siguiente para ver uno más. Ahora vamos a agarrar el 54.3 y eso lo vamos a multiplicar por el 9. Nos da menos 144, ¿no? Nos da 1.440.927.06. ¿Ok? Y así nos vamos yendo igual, hacia abajo. Última columna, igual. Vamos a agarrar el valor de esta, pero ahora elevada, que recuerden que es esta, pero ahora elevada a la cuarta potencia. Entonces volvemos a agarrar 84.3 elevada a la cuarta potencia. Y lo que nos dé se multiplica por el 4. Aquí ya nos da números muy grandes, ¿ok? Entonces, al momento que ustedes hagan la tabla, hay que hacerla con el espacio suficiente. Vamos a ver. Ok, queda esta cantidad. Ok. Nos vamos con el siguiente, que ahora es agarrar. Ahora agarramos este, 54.3 y lo vamos a elevar a la cuarta. Y eso lo vamos a multiplicar por el 9. Okay. Okay. Igual, y así nos vamos. Okay. De hecho, aquí ya tengo la tabla completa para que la vean. Okay. Esa para que en el ejemplo ya lo puedan tener. Ya todo completo. Yo recuerden que yo nada más hice las primeras dos columnas. Aquí ya están todas completas y es muy importante sacarle el total a cada una de estas columnas porque las vamos a ocupar. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí nuestra tabla ya completa y ahora sí vamos a aplicar lo que son nuestras fórmulas. Vamos a aplicarlo aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con lo que es rango. ¿Okay? Recuerden, necesitan tener lo que es la tabla ya completa para poder hacer todo esto. Bueno, acuérdense que el rango es dato mayor menos dato menor. ¿Verdad? Eso significa que ¿cuál es el dato mayor? Pues va a ser este, el número más grande que tengamos. ¿Okay? Y el dato menor pues sería el de acá. ¿Okay? Entonces va a ser 275 menos 96. Y pues hacemos la resta. Nos da 179, que es nuestro rango. Es algo que ya habíamos visto. Ahora, ¿qué otra fórmula habíamos visto? Era desviación media. Aquí está. Entonces vamos a apuntarla. Desviación media, que nos dice que es sumatoria de f por x menos x testada sobre n. ¿Okay? Entonces, por eso les estaba comentando que había que sumar las columnas. Si ustedes ven esto de aquí, esto es igual
a esta que nosotros habíamos calculado. Si ven, f por x menos x te está dando. Vamos a checarlo aquí. Aquí está. Esta parte de aquí sin la sumatoria. Esta de aquí. Sin la sumatoria es esta de acá. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta. Entonces, nos está diciendo que necesitamos lo que es la sumatoria ok, entonces necesitamos la sumatoria de lo que es esta columna ok, esta de aquí necesitamos la sumatoria de esa columna, por eso les digo que es muy importante sacar la sumatoria. Entonces van aplicando la fórmula, nos dice que es la sumatoria de fx, que pues sería este número de aquí, 73.450, y eso se va a dividir entre el número total de datos, que eso lo obtenemos con la suma de la de f, que sería aquí el 80. ¿Sí? Entonces, ya nada más es aplicar la fórmula, realizamos la división, nos va a dar 918.1. Esta sería la desviación media de esta tabla. ¿Ok? Nos vamos a al siguiente dato que estamos viendo en nuestras medidas de dispersión. Ya hicimos rango y hicimos desviación media. Y sigue varianza para datos agrupados, que tenemos aquí la fórmula. Ok, entonces vamos a copiarla. Varianza C determina con S al cuadrado, que la fórmula sería sumatoria de f por x menos x testada al cuadrado sobre n. Y por lo mismo les decía que todas estas columnas son muy importantes. Si ustedes ven, esta parte de aquí arriba es igual a lo que es la otra columna que calculamos, esta de aquí. ¿Ok? Entonces, para eso necesitamos sacar todas estas columnas para poder aplicar nuestras fórmulas. Y para eso es la sumatoria, sumarlo, porque nos pide la sumatoria de esa columna. Entonces aplicamos nuestros datos que ya tenemos, en este caso sería 118.968.8 y pues se divide entre el número total de datos, que ya lo teníamos, que es 80. Sacamos el resultado. Entre 80 y nos da 1487.11. ¿Ok? Lo tardado es hacer la tabla, esto ya va más rápido. ¿Ok? Vamos a ver qué otra cosa nos pidió. Recuerden, esto es varianza. Ahora, desviación estándar o típica, que es sacar la raíz cuadrada de lo que nosotros acabamos de sacar. Que sería el S sobre, que S es igual a la raíz de S al cuadrado. Que pues sería S es igual a la raíz de los 1487.11. Lo sacamos y nos da 38.56. Y ya tenemos esto. ¿Ok? Vámonos al siguiente dato que tenemos aquí, que ahora son las medidas de forma. Recuerden que les expliqué que íbamos a calcular lo que es el sesgo y lo que es la kurtosis. Vamos a sacar el sesgo primero.
que es esta fórmula de aquí. Ok, vamos a apuntarla aquí. Sesgo es igual, Vicente Fischer es igual a la sumatoria de f por x menos x testada al cubo sobre s al cubo. Ok, es lo que tenemos aquí. Nada más, aquí hay más cositas, pero en pocas palabras sería este. Ok, entonces vamos a aplicar. Aquí está. Ahora nos pide la sumatoria de f por x menos x hasta al cubo, que es lo que ya tenemos aquí. Ok, entonces vamos a pintarlo con otro color. Necesitamos esta sumatoria. De hecho, si se dan cuenta, nos sale en negativo. Pero bueno, vamos a tomarlo como negativo. Y nos va menos 129.000 no, es un número más grande. Es 1.299.164 sobre S al cubo, que dicen, bueno, ¿y pues cuánto vale S? Es lo que nosotros sacamos aquí. Tenemos la S, este de 38.56 al cubo. ¿Okay? Entonces vamos a hacer primero lo de la parte de arriba, la parte de abajo, perdón, para saber cuál es el número de acá. 38.56 al cubo ok, ya que tenemos ahora sí nada más hacemos la división y nos da menos, recuerden que porque tenemos aquí negativo, menos entre más da menos 22.65. Ahora vamos a recordar los términos que les había comentado. Aquí había lo que es un sesgo simétrico, asimétrico a la derecha y asimétrico a la izquierda. Entonces hay que ver qué tipo de sesgo tiene, qué tipo de distribución. ¿Es igual a 0? Pues no, porque nos dio 22.65. ¿Nos dio un número mayor que 0? Sí. No, perdón. Es menos 22 puntos. Entonces nos dio un número negativo. Entonces significa que nuestro coeficiente fue menor que 0, o sea, negativo. Que aquí lo tiene, la ubicación del sesgo es negativa. Y al ser negativa, significa que su sesgo va a ser con una simetría hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería la simetría tiende a la izquierda en este conjunto de datos. ¿Okay? Esa es la respuesta. Por eso sacamos ese número. Para saber la simetría hacia dónde es, izquierda o derecha, o si es en el centro, que sería simétrico. ¿Ok? Entonces, esta respuesta siempre debe venir. Si no es el puro número, pues está incompleta la respuesta. ¿Ok? Entonces, aquí quiero que quede claro, si aquí este 22 nos hubiera dado positivo, pues la simetría sería hacia la derecha, o si nos hubiera dado 0, aquí,
entonces significa que hubiera sido simétrica, ¿ok? Entonces vámonos al siguiente dato. Ya vimos lo que es el sesgo. Y ahora nos vamos a lo que es apuntamiento o kurtosis. Ok, vamos a ver, la fórmula está por aquí. Es esta de acá. Vamos a escribir la fórmula. Es la sumatoria de f por x menos x que está a la cuarta sobre s a la cuarta. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven aquí, necesitamos la sumatoria de todas estas operaciones que ya las habíamos hecho en nuestra tabla, que es ahora esta que tenemos aquí. ¿Ok? Es esta. Y entonces vamos a cambiar nuestros valores. La parte de arriba que está sobre S a la cuarta, que recuerden que la S ya la habíamos calculado, es esta de acá, 38.56, pero ahora va a estar a la cuarta. Ahora sí, hacemos primero lo de la parte de abajo. Y vamos a volver a apuntarlo. Y que nos queda hacer lo que es la división para saber de cuánto es la kurtosis. Y nos da 201.85. ¿Okay? Aquí, igual que en el sesgo, hay que ver qué tipo de kurtosis tiene. Vámonos a acá. Recuerden, vamos a saber si es lepocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. ¿Cómo lo sabemos? Aquí lo tenemos. Si el dato que nos da es igual a 0, pues es mesocúrtica, que no en nuestro caso no nos da igual a 0. Si lo que tenemos es mayor que 0, significa que es platicúrtica, y si es menor, o sea que nos dé un número negativo, sería leptocúrtica. En este caso, ¿con cuál se relaciona? Con el que es mayor que 0, porque nos dio 201. Positivo, no nos dio negativo. Entonces significa que es platicúrtica. Aquí está. Entonces, la platicúrtica significa que todos nuestros datos están de una manera achatada. Entonces, los datos de la tabla son platicúrticos ¿ok? Igual, esta respuesta debe de decir qué tipo tiene, qué tipo, como en este caso que son platicúrticos. ¿Ok? Si no, la respuesta también estaría incompleta. Para eso se saca este dato. ¿Ok? Entonces aquí está pues lo que las medidas que vimos de medidas de forma. Recuerden, hasta aquí quedamos. Esta es la tabla que estábamos haciendo. Entonces ya esto es lo que se debe hacer. Digo, esto ya es más rápido. Lo que es un poco tardado es hacer lo que las nuevas columnas de nuestra tabla, que son pues lo que son todas estas. Que las otras ya las habíamos visto. Y ya que tenemos nosotros estas columnas, aplicamos lo que son nuestras fórmulas de desviación media, es varianza, desviación típica, sesgo y kurtosis. ¿Ok? Espero que no haya ninguna duda. ¿Qué sigue? Bueno, ahora ustedes lo van a hacer, pero en una nueva tabla.
la tienen, la tabla, ¿ok? Ya sea que ustedes impriman la tabla o la copien, recuerden de que se necesita de que haya el suficiente espacio o que escriban pequeño para que quepan todos los datos aquí, ¿ok? Cuídense chicos y nos vemos a la próxima.